Por aquellos años 90, aquí en Barranquilla solo se vivía la fiebre de la Selección Colombia de fútbol. Yo me desempeño como mototaxista y no olvido que aquel día se enfrentaba a la selección por las eliminatorias al Mundial. La gente estaba muy entusiasmada, muchos compañeros de labores estábamos reunidos en un punto céntrico de la ciudad, ya que no había mucho trabajo. Todo era ambiente de fútbol, pitos y algarabía. Entre las personas que nos encontrábamos allí, se presentó una mujer. Ella se me acercó y me manifestó su intención de viajar a un lugar más bien lejano de la ciudad. Como ninguno de mis compañeros le prestó atención, acordó conmigo la tarifa por el servicio. Nos alistamos y emprendimos el recorrido. Al poco rato ya nos encontrábamos lejos del bullicio y tomamos la avenida que nos llevaría hasta el sector que la mujer había indicado. Como era de tarde, estaba haciendo mucho calor y yo le pregunté si consideraba oportuno hacer una parada y comprar unas bebidas frías. Ella me dijo que sí, que caerían muy bien. Paré entonces en una cigarrería que estaba a la orilla del camino. Me bajé de la motocicleta, retiré la llave del encendido y me quité el casco. Dejé a la joven esperándome. Entré al local, el dependiente estaba viendo el partido de fútbol. La tienda estaba solitaria, al igual que la calle. Todos estaban concentrados en ver el juego. Saludé y solicité un par de cervezas. Pagué y salí. Noté que el dependiente me miraba con rareza, pero no pensé en nada. Le entregué a mi pasajera la otra bebida, pero ella no la recibió. Me dijo que para cuando llegara la recibiría. Muy lógico, yo era un perfecto desconocido y no iba a recibir nada de buenas a primeras. Rápidamente me tomé mi cerveza y continuamos nuestro camino por la calurosa y solitaria avenida. El sol era inclemente. En ese momento la joven mujer me pidió que desviara la ruta, que tomara por un camino de tierra que se separaba de la avenida principal para seguir por él. Para mí fue muy raro aquel cambio de ruta, sin embargo seguí. A partir de ese momento el ambiente se hizo más silencioso. Ese camino tenía arbustos a lado y lado y no se escuchaba sino el ruido del motor. Después de más o menos 10 minutos de camino, llegamos a un puente de madera que cruzaba una cañada. Yo estaba cada vez más extrañado. Ese sector no lo había transitado nunca y tampoco escuché que alguno de mis compañeros lo hubiera recorrido antes. Al pasar ese puente yo sentí que la motocicleta estaba más pesada. No sé si era por el camino polvoriento y estar llevando un pasajero o algo así. Se sentía diferente. La atmósfera era más densa, más calurosa. Era inquietante. De un momento a otro, la mujer me dijo, «Déjame aquí». Me detuve en ese punto. El silencio y el calor eran abrumadores. El aire se sentía denso. Aquella mujer me entregó el dinero pactado y siguió unos pasos hacia adelante. Yo revisé los billetes y al levantar la vista, ella ya no estaba. Quedé más extrañado que antes. Qué raro era todo eso, el lugar, el ambiente y el hecho de que esa mujer me hubiera solicitado ir hasta allí, en medio de la nada. Di media vuelta y emprendí el regreso. A pesar de estar viajando solo en la motocicleta, la continuaba sintiendo pesada, como si todavía llevara a alguien en la parte trasera y por más que la aceleraba no aumentaba la velocidad. Eso ya me estaba poniendo nervioso. Según mis cálculos ya debería estar llegando a aquel puente de madera, pero no lo divisaba siquiera. Todo continuaba supremamente raro. Al cabo de un largo rato divisé el puente por fin. Lo pasé sin disminuir la velocidad. Y justo en ese momento la motocicleta se sintió muy liviana. La velocidad aumentó de un solo golpe notoriamente, tanto que casi pierdo el control. Llegué a la avenida principal. Nuevamente se escuchaba el ruido propio de la carretera, la brisa, las ramas de los árboles en su ir y venir por el viento. Retomé entonces mi camino de regreso. Cuando estaba pasando por enfrente de la cigarrería donde compré las bebidas, paré un momento a revisar la motocicleta. El dependiente estaba en la puerta y me reconoció. Me preguntó qué pasaba y le conté que después de llevar a aquella muchacha, la motocicleta estaba como frenada y de un momento a otro ya no. Aquel hombre me miró extrañado y me preguntó, ¿cuál muchacha? Si usted venía solo. ¿Cómo? Quedé sorprendido. Le recordé del momento cuando entré, la compra de las bebidas y de cómo todos estaban viendo el partido de la selección. El hombre también lo recordó igual, pero insistió en decirme que yo había llegado solo y que no estuve acompañado en ningún momento. Lo miré incrédulo, encendí mi motocicleta, me despedí y reinicié mi recorrido pensativo. Al llegar al punto de encuentro con mis colegas, me preguntaron en dónde había estado. Les conté de la pasajera que llegó cuando empezaba el juego y todos aseguraron que yo había arrancado solo en la motocicleta y que nadie había visto a aquella mujer, y menos que estuviera conmigo. Caí en cuenta entonces de la cerveza que le había ofrecido. La busqué y efectivamente la llevaba en mi maleta, y el dinero que me pagó de la misma forma.
allí estaban. Qué extraño fue todo eso. Los muchachos narraron anécdotas parecidas y recordaban los muchos testimonios de personas que han comentado su paso por dimensiones o portales en el tiempo. Yo no he sido persona que crea en esos temas tan fantásticos, pero en esta ocasión, después de lo vivido en aquel camino polvoriento, definitivamente yo había estado o había visitado un lugar diferente. Para mí, esa fue una tarde en otro universo. Los resultados de las convocatorias ya se habían publicado. La lista de los elegidos para efectuar el censo de aquel año también estaba incluida. Di gracias por haber sido escogida como empadronadora, porque estaba necesitando el trabajo. Se me informó que debía recibir la inducción correspondiente aquí mismo en Neiva. La labor del censo iba a ser exigente. Se debían cubrir zonas semirurales, recorrer caminos y sitios poco habitados. Entonces las recomendaciones no faltaron. Era mi segundo o tercer día de labores. Me correspondió aquella tarde recorrer una vereda muy apartada de la carretera principal. El paisaje era inmejorable. El aire se sentía muy fresco y suave. La temperatura era ideal. A lo lejos, por entre los árboles, divisé una casa de campo más bien pequeña. Me acerqué recorriendo un caminito que se encontraba por entre las plantas de monte. Golpeé y esperé a ser atendida. Una voz al interior me respondió. Al abrirse la puerta, se presentó ante mí una mujer de avanzada edad. Lucía un vestido sencillo y un delantal manchado de hollín con uno que otro remiendo. Era la típica mujer de campo. En su rostro se dibujaba una expresión serena y amable. Me presenté mostrando mi carnet. Le expliqué a la señora que estaría efectuándole unas preguntas sobre ella y sus condiciones de vida. Con la calidez típica de la gente humilde, me invitó a seguir. La casa en su interior era muy modesta, pero cómoda. Estaba decorada con muchas flores que dejaban un aroma único en el ambiente. Empecé el trabajo del censo. Pasados unos minutos, la señora me miró y me convidó a tomar un refresco. Ya que la caminata y el trabajo despertaban mucha sed, le agradecí y acepté su ofrecimiento. Ella se levantó con lentitud y algo de esfuerzo de la silla y con paso lento se dirigió a la cocina. Mientras tanto, yo organizaba mi trabajo en el computador portátil suministrado para el empadronamiento. Noté pasado unos minutos que la señora no volvía. La llamé en voz alta, pero no recibí respuesta. En vista de ello, tímidamente la busqué en la cocina. Era un lugar típico de campo, con estufa a carbón y unos pocos utensilios desgastados por largos años de uso. De la señora no había rastro alguno. Noté en aquel momento algo perturbador. En ese lugar no se escuchaba nada. Había un silencio aplastante. No se oía nada, ni animales, ni brisa, ni gente, nada. Todo estaba como estático. Para mí era algo muy fuera de lo normal. Con algo de miedo regresé al comedor y decidí entonces dejarle a la señora una pequeña nota, en la cual le explicaba que no le podría esperar más y al día siguiente volvería para terminar el cuestionario del censo que habíamos iniciado. Salí de la pequeña casa en cuestión y al dar unos pocos pasos noté para mi sorpresa algo más. El tiempo había transcurrido rápidamente y ya era la hora en la que debía encontrarme con mis compañeros de labor y mi coordinador de equipo. Eso continuaba siendo muy raro. Cuando llegó la mañana siguiente, le comenté a mi jefe lo que había sucedido con la señora de la casa y el no haber terminado el cuestionario. Él me permitió continuar con el caso y que al finalizar me uniera con prontitud al resto del equipo. Me dirigí al lugar en mención. Al llegar, noté con sorpresa que la casa estaba en condiciones muy diferentes. Desde el camino no se veía como el día de ayer. Al estar más cerca, noté que los arbustos que estaban al lado y lado del camino de acceso habían crecido muchísimo y que la casa estaba muy deteriorada. Me pregunté si me había equivocado de lugar, pero no. Todo indicaba que sí, que estaba en la casa correcta. Era la misma que visité el día anterior, pero tenía muchas diferencias. Las paredes estaban muy deterioradas, el techo de la misma forma. Al mirar el interior todo estaba maltrecho, muy dañado, como si hubiera estado por muchos años abandonado, y de la señora que me había atendido no había ni rastro. El lugar definitivamente estaba en desuso, deshabitado desde hacía mucho. Me retiré de allí con prisa. Iba pensando qué podría haber pasado.
¿Estaría alucinando o todo fue un espejismo? Por mi piel pasó un escalofrío, pero el ambiente que se vivía era otro. El silencio tan marcado que noté cuando había estado allí antes ya no era. Ahora sí se escuchaba y se sentía todo normal. Oía a los animales vecinos del lugar, el aire se respiraba mejor y la atmósfera reinante no era extraña. Por el contrario, era agradable y había un olor a campo en primavera. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? ¿Será verdad lo que se comenta? ¿Eso que se habla de franjas en el tiempo, portales a otros mundos? ¿Aquella anciana mujer pertenecería a otra dimensión u otro espacio? Tal vez eso no lo sabré nunca. De lo que sí estoy segura es de lo vivido aquel día por mí, y fue como estar en otro mundo dentro de este. Durante el paro nacional fueron muchas las cosas que cambiaron desde esos días hasta hoy. Yo, por los continuos disturbios que se vivían, me vi en la necesidad de desplazarme en bicicleta hasta mi lugar de trabajo, con la mala suerte que la delincuencia común, la cual ha venido aumentando de forma alarmante, me hizo su víctima aquel día y me quitaron mi vehículo. El asunto es que con esfuerzo pude comprar otra bici. Me gusta practicar ese deporte, pero la inseguridad es algo que debo tener muy presente. Por eso, pasado ya unos meses, en la madrugada de aquel domingo volví a salir a entrenar, pero con mucha desconfianza. Recorridos unos minutos, me encontré en la avenida a un par de hombres en bicicleta que estaban acompañados por una niña, alrededor de unos 6 años de edad. La pequeña viajaba de pie apoyada en la barra de una de las bicicletas. El hombre que iba con ella al parecer era su padre. Me acerqué a ellos y les saludé preguntándoles amablemente si les podía acompañar mientras salíamos a la carretera en donde habitualmente hago mi recorrido. Los hombres me miraron y sonrieron dándome su aprobación y que por supuesto les podía acompañar sin ningún problema. La mañana se presentaba soleada y agradable. Tomamos un desvío por las calles del barrio y llegamos a un sector que no cuenta con asfalto. La calle está muy deteriorada. Yo les comentaba a mis acompañantes lo feo del trayecto, por lo menos en aquel corto tramo. Mientras hablaba, noté que en la otra acera, enfrente, transitaba un hombre mayor, de bastante edad, y se quedó mirándonos con inquietud. Sin prestarle mucha atención, continuamos. Encontramos ya la avenida principal que nos conduce hacia el acostumbrado municipio cercano. Son muchos los ciclistas aficionados que por allí transitan. Al detenernos en un semáforo, les pregunté hacia dónde se dirigían y me contestaron que iban hacia el Alto también. Casualmente era el mismo lugar donde yo iba. Entonces pregunté curioso, ¿y la niña también va con ustedes dos, así en esa posición tan vulnerable? El padre de la pequeña me dijo que a ella le gustaba mucho salir con él en la bicicleta y que se emocionaba muchísimo, sobre todo al descender la montaña. Quedé muy sorprendido y me preguntaba a mis adentros, qué raro, ¿será verdad que suben al alto con la niña parada en la barra y de la misma forma emprender el regreso, pero con ella ahí de pie? Les manifesté que eso era muy peligroso y que podían llegar a accidentarse de forma grave. El papá de la menor sonrió y me dijo que no había problema, que ya habían sido varias las veces que salían con ella y no había pasado nada. El semáforo cambió a verde y seguimos por la autopista. Existe un puente que hace las veces de intercomunicador para unir las rutas hacia varios municipios de Cundinamarca. Cuando nos aproximamos a ese punto, debido al paso de varios carros, no pude subir el puente con mis dos, o mejor dicho, mis tres acompañantes de ocasión, y tuve que pasar al otro lado de la gran avenida por debajo, cruzando los dos carriles de la autopista, abriendo una distancia entre ellos y yo. Cuando pude pasar al fin, retomé mi camino. Decidí acelerar el paso para alcanzarlos. No debían haberme tomado mucha ventaja, pensé. Mientras avanzaba, noté que estaba alcanzando a otros pedalistas que nos habían adelantado antes de la llegada del intercomunicador vial. Ellos iban más bien rápido, igual que yo, pero de la pareja de señores y la pequeña no había rastro. ¿En dónde estaban entonces? Miré con detenimiento y no los veía. Por aquella autopista no existía un paso para el retorno cerca, y ellos dos no podían haber viajado tan rápido, ya que uno de los dos estaba con la niña, de pie sobre la barra, y así no es fácil aumentar la velocidad, menos si se quiere superar a otra persona que viaja solo en bicicleta. No los veía ni adelante ni atrás de mí. Definitivamente ya no estaban. Estoy seguro de haberlos visto subir el puente del intercomunicador de Siberia. ¿En dónde estaban? ¿A dónde se habían ido? Y si te lo preguntas,
no se habían caído, no había nadie en el puente a la bajada. Yo lo sé porque miré hacia atrás para entrar en el carril de la autopista. Eso era muy extraño. Ahora que te escribo mi anécdota pienso, ¿y si estos hombres eran o son gentes que por un lapso de tiempo mínimo pasaron a este universo accidentalmente y sin proponérselo me acompañaron durante ese corto trayecto? ¿O serían fantasmas que me encontré y por eso cuando salíamos del barrio, el anciano que nos encontramos en la calle sin asfalto me miró con inquietud? Tal vez a mis acompañantes solamente los veía yo y él me oía hablar solo. Esta es la hora y el día en el que no encuentro respuesta a este hecho. De verdad hay cosas en este mundo que si nos detenemos a analizar, descubrimos que son misteriosas.